queridas amigas, deseando que las misericordias de Dios sean nuevas cada mañana en su valiosa vida. Mi nombre es Emma de Rivas, dándoles la bienvenida a un nuevo espacio de Conectadas. Les pido que me acompañen a poner esta enseñanza en manos de Dios. Padre, en este momento venimos ante ti en el nombre de Jesús y una vez más suplicarte que sea tu Espíritu el que nos guíe en esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera invitarlas a que me acompañen a meditar brevemente en algunos versículos de la Biblia que hablan acerca de la humildad y del que, como ya mencionamos en nuestro anterior espacio, el mayor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesús. En términos generales, la persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. En otras palabras, conoce bien lo que es o no es capaz de hacer. Sin embargo, en la Biblia vemos que la humildad que debemos tener los hijos de Dios abarca más. El concepto bíblico de la humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestra vida y el hecho de que Él tiene un propósito para nosotros. La humildad es en el cristiano debe impulsarnos siempre a vivir en obediencia a Dios y someternos a su voluntad. Es una característica que consiste en tener conciencia de nuestras virtudes y defectos y obrar de acuerdo a esto. Es lo opuesto a la soberbia, a la arrogancia, al orgullo, y es un valor fundamental dentro del cristianismo. Y las personas que actúan con humildad son modestas y sencillas, no tienen complejos de superioridad y respetan profundamente a las personas de su entorno. Como comentamos en el estudio pasado, Jesús es nuestro máximo ejemplo de la humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Aunque Él era el mismo Dios, Él pasó por esta tierra siempre reconociendo que su Padre era la fuente de su poder y conocimiento. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que hable por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. Esto está en Juan 7 del 16 al 18. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Juan 8:28b. Pues yo no busco mi gloria. Juan 8:50a. Cuando vienen logros a nuestra vida, un matrimonio estable, un, eh, un, un éxito laboral, unas buenas relaciones familiares, Dios lo está usando para su gloria en algún ministerio. Reconocemos a dónde está la fuente de todo lo que recibimos y damos la gloria a Dios en cada uno de estos momentos, o nos, porque nos quedamos creyendo que todo esto es producto de nuestra capacidad propia y nos quedamos con los honores. Aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón y démosle toda la gloria a Él. Nada es nuestro. Él en su gran bondad nos provee de todo lo que necesitamos. Para gloria de Él, todo viene de Él. Inteligencia, sabiduría, etc. También el Señor nos advertía contra el orgullo y ahora estamos recordando o aprendiendo lo opuesto al orgullo, que es la humildad. En Juan 14, del 7 al 11, habló de los convidados a la boda que buscaban tener los mejores puestos. Quizás él percibió que era su orgullo el que lo llevaba a hacer esto, creyéndose mejor que otros y buscando los primeros o mejores lugares.
pero él les advirtió lo que les ocurriría en Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Primera Samuel 2:30b dice, porque yo honraré a los que me honran. El encargado de ponernos en lugares de privilegio será Él cuando mostremos en nuestras vidas humildad, cuando le honremos en todo lo que emprendemos. Juan 6:14-15 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse él solo. Esto sucedía después de la milagrosa alimentación de los 5,000 y alguno de ellos quería serle rey. Pero Jesús hizo caso omiso a la influencia de la alabanza del mundo y se fue a un monte a estar solo. En nuestra humanidad, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Yo creo que no podemos negar que nos sentimos muy bien cuando nos felicitan, cuando nos adulan. Y eso creo nos sucede cuando pasamos por momentos exitosos como antes mencionábamos. La popularidad tienta o corrompe grandemente a la mayoría de personas, pero debemos de seguir su ejemplo. Tenemos que hacer caso omiso de la alabanza del mundo y darle la gloria a Él. Jesús nos mostró su humildad a través del servicio cuando lavó los pies a sus discípulos. Juan 13:12 dice, así que después que les había lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? En el versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envíe. Él nos dio ejemplo de su gran humildad y servicio cuando lavó los pies de sus discípulos. Reflexionemos, ¿podríamos servir de esta manera? Ejemplo yo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pero su mayor ejemplo de humildad nos la da cuando permite ser colgado en la cruz para cumplir la voluntad de su Padre. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado del madero. Su mayor ejemplo de humildad fue ser hecho maldición. El Señor nos ha enseñado el significado de la humildad por medio de la palabra y hechos. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Somos llamados como hijos suyos a que nuestras palabras y hechos reflejen un sentimiento interno de humildad y sumisión a la voluntad de Dios. Algunos versículos que hablan de la humildad. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Efesios 4:2. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Siempre. Creo que hay algunas circunstancias en que se nos olvida que debemos de ser amables, pacientes, tolerantes, pero tenemos que tener presente que ello debe ser una manera de vivir, como dice aquí en el versículo, siempre humildes. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses 2:3. Tomando un comentario del hermano Tranchini acerca de este versículo, decía
que no es que los otros tengan más valor que uno, sino que el recordar quiénes somos y cómo hemos sido tratados en Cristo, los trato como si lo fueran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Romanos 12:16. Vivir en armonía. Aprender a vivir junto a los demás, en paz, respetando los derechos a los demás. Arrogantes, altaneros, distantes. No debemos ser así. Solidarios. Colaboración mutua entre los humildes. Estas son las definiciones de las actitudes que debemos tener con relación a Romanos 12:16. Reflexionemos, ¿estamos haciéndolo así? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera tiempo. ¿Bajo quién debemos humillarnos? Bajo su poderosa mano. A veces creemos que al tener actitudes humildes lo hacemos con aquella persona que nos ha hecho tanto daño, pero es bajo la poderosa mano de Dios que somos humildes y así perdonar, amar, soportar, etc. Y Dios, cuando fuere tiempo, nos exaltará. Queridas amigas, meditemos en estos ejemplos que hemos recordado acerca de la humildad de Jesús. Él nos pide que aprendamos de Él. Recordamos que no estamos solas, que podemos hacerlo, pues tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y si alguna de nuestras amigas que nos acompañan en este espacio no ha reconocido la obra de Dios de salvación en su vida, le invitamos a que pueda reconocer su condición de pecado, arrepentirse y abrir su corazón al Señor, recibiéndolo como el Salvador y Señor de su vida. Oremos. Gracias, buen Dios, por permitirnos recordar esta enseñanza sobre la humildad que con urgencia necesitamos poner en práctica para ser un reflejo de tomar, un reflejo de tu luz en este mundo que cada vez se pierde más. Ayúdanos a recordar estos hechos tuyos y practicarlos con urgencia. En el nombre de Jesús, amén. Y no olvidemos, queridas amigas, que no hay mejor lugar que estar conectadas con Jesús.